Cómo el Mossad usó un funeral de Estado para matar al hombre que lloraba en primera fila es 14 de noviembre de 2003, 10:22 de la mañana. Damasco resplandece bajo un sol frío de otoño. La gran mezquita de los omeyas, construida hace más de 1300 años sobre las ruinas de una basílica cristiana que a su vez fue construida sobre un templo romano, se llena lentamente con miles de personas vestidas de negro. Hoy se celebra el funeral de Estado de Ibrahim al-Rashidi, ministro de Defensa de Siria, muerto 4 días antes por un infarto masivo según el comunicado oficial del gobierno. Las calles aledañas están bloqueadas por cordones militares. Francotiradores sirios ocupan posiciones en los tejados. Decenas de guardias armados controlan cada entrada. Helicópteros militares sobrevuelan la zona en patrones predeterminados. Es el funeral más vigilado del año en uno de los países más herméticos del mundo. Entre los dolientes que ocupan las primeras filas hay ministros, generales, embajadores y hombres de negocios de todo el mundo árabe. Todos genuinamente de luto, todos genuinamente llorando al hombre que durante 30 años fue pieza central del aparato de defensa sirio, excepto uno. En la tercera fila, a 6 metros del ataúd cubierto con la bandera siria, un hombre de 52 años, barba canosa, traje oscuro impecable, llora en silencio. Sus lágrimas son reales. Ha perfeccionado esta expresión durante semanas de entrenamiento. Su nombre en el pasaporte dice Fuad Khouri, empresario libanés del sector textil. Su nombre real nunca será conocido públicamente. Su profesión real es agente de inteligencia del Mossad y lleva 72 horas dentro de territorio sirio esperando exactamente este momento. A 2 filas detrás, otra figura de luto, también llorando, también con pasaporte falso, también con la misma misión. 4 filas más allá del ataúd, entre cientos de rostros que el Mossad ha estudiado durante semanas en fotografías de vigilancia, se encuentra Tariq al-Mansuri, comandante de operaciones especiales del Servicio de Inteligencia Sirio, el Mukhabarat, arquitecto de una red de terrorismo transnacional que ha costado la vida a 43 agentes israelíes en los últimos 8 años, coordinador de atentados en Europa, América del Sur y el norte de África, el hombre que el Mossad ha intentado alcanzar 9 veces en la última década, 9 veces que han fracasado por una razón u otra. Pero hoy Tariq no está en su búnker reforzado, no está en uno de sus 10 pisos francos rotativos, no está rodeado de su guardia personal de 12 hombres. Está en un funeral, llorando a un amigo y protector, y a pocos metros de él, llorando también con todas las apariencias del mundo, hay 2 hombres que han viajado desde Israel para matarlo. Esta es la historia de la Operación Luto de Damasco, de cómo el Mossad identificó el funeral de un ministro sirio como la única oportunidad posible de alcanzar a un objetivo que había sido un fantasma durante una década entera. De cómo 2 agentes se infiltraron en Siria usando identidades construidas durante meses, asistieron al acto de duelo más vigilado del año y ejecutaron una de las eliminaciones más audaces de la historia del espionaje moderno. De cómo lloraron al mismo tiempo que mataban, de cómo el llanto fue su mejor cobertura, y de cómo el hombre más cauteloso de Damasco murió finalmente en el único lugar donde la vida no le permitía ser cauteloso. Si quieres más historias sobre las operaciones más imposibles del Mossad, las guerras invisibles libradas en lugares donde nadie esperaba violencia y los métodos que convirtieron el duelo en arma, suscríbete a este canal ahora. Activa la campanita, porque lo que estás a punto de descubrir te mostrará que a veces los asesinos más peligrosos del mundo son los que lloran más convincentemente. Tariq al-Mansuri nació en 1951 en un barrio de clase media de Damasco, familia sunita de tradición laica, padre funcionario del gobierno provincial, madre maestra de escuela primaria. Nada en su infancia ni adolescencia sugería lo que llegaría a ser. Era un estudiante brillante, metódico, silencioso. El tipo de niño que resuelve problemas antes de que los demás los hayan entendido completamente. Estudió ingeniería civil en la Universidad de Damasco. Se graduó con honores en 1973. Un año después, en 1974, 12 meses después de la guerra de Yom Kippur,
que dejó a Siria humillada militarmente y hambrienta de revancha, Tariq se unió al servicio de inteligencia sirio, no como analista de escritorio, como operativo de campo. La razón exacta por la que eligió esa carrera sobre una vida de ingeniería y construcción nunca quedó completamente clara en los archivos que el Mossad eventualmente construiría sobre él. Algunos analistas sugerían convicción ideológica. Otros apuntaban a que el reclutamiento fue iniciado por el Estado, que tenía sistemas para identificar a graduados con ciertas aptitudes. Probablemente fue las dos cosas. Tenía talento natural para el engaño, para la construcción de narrativas, para la observación del comportamiento humano que permitía anticipar reacciones. Sus superiores lo notaron en los primeros meses. En los años 80, fue enviado a entrenamiento avanzado en la Unión Soviética durante 18 meses, donde aprendió técnicas sistemáticas de manipulación psicológica, construcción de redes de activos humanos, contravigilancia y planificación de operaciones encubiertas a larga escala. Regresó a Siria convertido en una herramienta diferente de la que había salido. Más paciente, más metódico, más peligroso. Durante la década de los 80 y la primera mitad de los 90, Tariq construyó lentamente y con paciencia de ingeniero una red de operativos distribuidos en 12 países de Europa, América Latina y el norte de África. No era una red de combatientes, de hombres con armas que ejecutaban ataques directamente. Era una red de facilitadores. Hombres y mujeres con empleos completamente ordinarios, pasaportes sin manchas, sin historial criminal, sin ningún rasgo que llamara la atención de los servicios de contrainteligencia occidentales que cuando recibían una llamada telefónica de rutina o un mensaje aparentemente intrascendente, activaban cadenas de logística invisibles. Proporcionaban documentos, alquilaban apartamentos seguros, movían dinero a través de canales legítimos, organizaban transporte. Una infraestructura subterránea que hacía posible que células de combatientes llegaran a cualquier lugar del mundo con los recursos necesarios, actuaran y desaparecieran sin dejar rastros que condujeran a Damasco. Israel identificó la existencia de esta red a mediados de los años 90. Los rastros eran sutiles y tomaron tiempo en ser conectados. Un atentado en Buenos Aires en 1994 que usó una logística de financiamiento demasiado sofisticada para ser obra de una célula independiente. Una operación frustrada en Berlín en 1996, donde la cadena de suministro de materiales explosivos apuntaba hacia una empresa pantalla con conexiones indirectas a Damasco. Un agente sirio capturado por el Mossad en Atenas en 1998 que, antes de suicidarse en custodia, usando un método que no debería haber tenido disponible, pronunció dos palabras: Al-Mansuri, el nombre, solo el nombre. A partir de ese momento, Tariq se convirtió en objetivo de alta prioridad. No el más visible ni el más famoso en los titulares internacionales, pero sí en la evaluación interna de los analistas israelíes, el más operacionalmente dañino de los cuadros sirios activos. Cada vez que Israel lograba identificar y destruir una célula de la red, la infraestructura logística de Tariq se reconstituía en semanas con diferentes personas en diferentes países. Era como cortar la cabeza de una hidra que ya tenía docenas de cabezas de repuesto perfectamente preparadas. El problema fundamental para Israel era la accesibilidad. Tariq vivía en Damasco bajo protección explícita del Estado sirio. Nunca salía del país. Nunca viajaba internacionalmente. Raramente aparecía en lugares públicos y cuando lo hacía era siempre acompañado de guardia personal numerosa, siempre en vehículos blindados con rutas previamente inspeccionadas, siempre en localizaciones donde la preparación de seguridad hacía cualquier ataque externo virtualmente imposible. Las 9 tentativas previas del Mossad durante una década habían fracasado por variaciones de la misma razón estructural. El objetivo era demasiado cauteloso, demasiado integrado en el aparato protector del Estado sirio, demasiado consciente de que era objetivo para permitirse vulnerabilidades. Un ataque aéreo era diplomáticamente imposible y militarmente de resultado incierto. Siria era un Estado soberano con sistema de defensa antiaérea funcional y cualquier operación de ese tipo habría desencadenado una crisis de consecuencias impredecibles. Una operación terrestre en pleno centro de Damasco era suicida por definición.
El Mukhabarat controlaba la capital con una eficiencia que hacía casi inevitable la detección de cualquier equipo extranjero infiltrado antes de llegar al objetivo. El asesinato encubierto, directo, parecía la única opción viable, pero requería que Tariq en algún momento saliera de sus rutinas. Requería que existiera un momento en que estuviera en un lugar donde Israel pudiera actuar antes que su seguridad interviniera, en una circunstancia en que su vigilancia estuviera disminuida. Durante 9 años de intentos y fracasos, ese momento nunca se materializó. Hasta el 10 de noviembre de 2003, cuando Ibrahim al-Rashidi murió de un infarto a los 71 años. La relación entre Tariq y al-Rashidi era antigua, profunda y funcionalmente crítica. Se conocían desde los años 70, cuando Tariq era un operativo joven y al-Rashidi un funcionario de rango medio con ambiciones y conexiones. El ministro había sido uno de los primeros protectores institucionales de Tariq dentro del sistema. El hombre que en los momentos de tensión burocrática o política cubrió sus operaciones desde arriba, firmó presupuestos que no podían ser explicados en detalle, protegió su trabajo de preguntas inconvenientes de otros sectores del gobierno. Durante casi 30 años, al-Rashidi había sido el escudo político que permitió a Tariq operar sin interferencias. Eran, en el sentido más real y más profundo del término, aliados indisolubles. Cuando al-Rashidi murió, los analistas de inteligencia israelíes que monitoreaban a Tariq mediante múltiples fuentes identificaron la implicación con claridad inmediata. El funeral de un aliado de esa magnitud no era opcional para Tariq en ningún sentido, ni práctico ni cultural. Las normas sirias y árabes sobre el duelo son rígidas y su cumplimiento es señal de carácter moral. La ausencia de Tariq en el funeral del hombre que lo había protegido durante 3 décadas habría sido interpretada como traición a su memoria, insulto a su familia, debilidad política inaceptable para alguien en su posición. Tariq estaría en ese funeral con la misma certeza con que el sol salía por el este. El análisis fue presentado al director de operaciones del Mossad en las 24 horas siguientes a la muerte del ministro. La ventana era dramáticamente estrecha. El funeral se celebraría en 4 días según el protocolo sirio de duelo. Para esa fecha Israel necesitaba tener 2 agentes dentro de Damasco con identidades completamente robustas, con acceso al funeral que pudiera justificarse con sus coberturas, con capacidad de ejecutar la misión en el entorno específico de una mezquita bajo vigilancia extrema y con una ruta de extracción viable. 4 días para construir lo que en circunstancias normales requeriría 3 meses de preparación. La decisión fue tomada al más alto nivel gubernamental. La operación fue autorizada. El equipo designado constaba de 6 personas en total, aunque solo 2 estarían físicamente dentro de la mezquita durante el funeral. Los otros 4 operarían desde el exterior en distintas posiciones alrededor del perímetro, proporcionando vigilancia en tiempo real, monitoreo pasivo de comunicaciones de seguridad siria y coordinación de la extracción. Los 2 agentes de penetración, identificados en los archivos internos solo como agente Khoury y agente Salem, eran veteranos de operaciones encubiertas en países árabes con años de experiencia específica en el contexto sirio y libanés. Ambos hablaban árabe dialectal sirio con fluidez suficiente para sostener conversaciones ordinarias sin despertar sospechas. Ambos conocían los protocolos sociales y religiosos del duelo islámico con profundidad real, no superficial. Ambos habían trabajado previamente bajo otras identidades en Damasco y conocían la ciudad. Las identidades de cobertura fueron construidas con la rapidez que la situación exigía, pero sobre una base preexistente que el Mossad mantenía para exactamente estas contingencias. Fouad Khoury era un empresario libanés del sector textil con oficinas en Beirut y una historia documentable de transacciones comerciales con empresas sirias. La empresa textil era una fachada establecida años antes como recurso latente. Los supuestos clientes sirios de Khoury existían en registros comerciales, pero nunca habían interactuado en persona con quien portaría ese nombre, lo que hacía imposible verificar la identidad cruzando con contactos locales en los pocos días disponibles. La segunda identidad, Salem Nasser, era deliberadamente más anónima.
Un comerciante de telas de la región de Alepo, ciudad industrial que los agentes conocían en detalle a través de inteligencia geográfica exhaustiva. Un hombre de negocios provinciano que había cruzado palabras con el ministro difunto en ferias comerciales en Damasco en años anteriores. Plausible, ordinario. El tipo de persona que nadie mira dos veces. La entrada a Siria aprovechó el movimiento natural de personas que el propio funeral generaba. En los días siguientes a la muerte de al-Rashidi, centenares de hombres de negocios, funcionarios y conocidos cruzaban hacia Siria para cumplir con el duelo. Los puntos de control fronterizos procesaban volumen inusual bajo presión de tiempo. La atención de los guardias estaba dispersa entre el flujo aumentado y el protocolo especial para diplomáticos y dignatarios. Khoury entró por un cruce y Salem por otro en días distintos, sin ningún contacto visible entre ellos hasta el momento en que la misión lo requiriera. Los 4 días previos al funeral transcurrieron en preparación activa. Los agentes exteriores mapearon el perímetro de la mezquita, identificaron posiciones de seguridad siria y sus rotaciones, documentaron patrones de movimiento de los escoltas personales de las figuras de mayor riesgo. Esa información fue transmitida en fragmentos codificados a Khoury y Salem, que esperaban en hoteles separados del centro de Damasco, sin hacer ningún contacto entre sí. El método de ejecución fue elegido con precisión quirúrgica para las limitaciones específicas de este entorno. No había posibilidad de introducir armas de fuego convencionales en la mezquita bajo la vigilancia extrema del día. Los detectores de metal y los cacheos exhaustivos en la entrada lo hacían imposible por completo. El método tenía que ser silencioso, irreversible e imposible de distinguir de una causa natural inmediatamente después de la ejecución. Los laboratorios técnicos del Mossad habían desarrollado durante años compuestos farmacológicos para exactamente este tipo de requerimiento operacional. La sustancia usada en esta misión producía, al entrar en contacto con la piel y ser absorbida a través de ella, una cascada de efectos cardiovasculares que culminaban en parada cardíaca masiva en un periodo de entre 4 y 8 minutos desde la exposición. Sin dolor perceptible en los primeros minutos, sin síntomas externos visibles inmediatos. El colapso llegaba con todas las apariencias de un infarto espontáneo en un hombre de edad. Y lo más crítico desde el punto de vista operacional, la sustancia se metabolizaba y descomponía en el sistema circulatorio dentro de las 2 horas posteriores a la administración, haciéndose prácticamente indetectable para los análisis toxicológicos estándar de una autopsia convencional. El método de administración era el contacto cutáneo durante un apretón de manos prolongado. El agente llevaría un guante quirúrgico ultrafino prácticamente invisible al ojo no entrenado, impregnado con el compuesto en la palma. El apretón de manos sería el vehículo. Y en el contexto de un funeral, el apretón de manos no es un acto voluntario ni casual. Es un ritual obligatorio, una exigencia cultural sin la cual la presencia en el duelo pierde su sentido social. Todo el mundo da la mano a todo el mundo. Un apretón largo, cargado de emoción sincera, más extenso de lo habitual, es precisamente lo que el contexto emocional del duelo hace completamente normal. Nadie lo nota. Nadie lo recuerda como algo diferente de docenas de apretones similares ese mismo día. El 14 de noviembre a las 9:40 de la mañana, Khoury y Salem entraron a la mezquita de los Omeyas por separado, con diferencia de 15 minutos. Pasaron los controles de seguridad sin incidentes. Sus coberturas soportaron la revisión superficial, que era todo lo que el volumen de asistentes permitía. Encontraron lugares en las primeras filas usando las identidades que justificaban esa posición. El acceso frontal estaba reservado para figuras de relevancia política y comercial. Las coberturas eran suficientemente sólidas. Tariq llegó a las 10:15. Khoury lo identificó desde su posición sin mover la cabeza más de lo que el contexto justificaba. Había estudiado su rostro en decenas de fotografías de vigilancia durante los días anteriores. El hombre real coincidía con las imágenes en cada detalle. Alto, espalda recta a pesar de los años, expresión de dolor contenida con la dignidad de quien ha aprendido a no mostrar debilidad. Tomó su asiento 3 filas detrás del ataúd. Sus 2 escoltas personales, más discretos que en sus rutinas habituales por la naturaleza del evento,
se posicionaron de pie en los laterales del grupo. La ceremonia comenzó. El imán recitó el Corán con la voz grave y modulada que generaciones de fieles asocian con el paso de los vivos hacia lo que viene después. Los dolientes lloraban en silencio o en sollozos contenidos. El ambiente era de gravedad total e individual. Nadie miraba a los lados. Todo el mundo estaba concentrado en el ataúd, en su propio recuerdo del ministro, en su propio dolor. Era la protección perfecta para cualquier cosa que ocurriera en su periferia. Khoury lloraba, genuinamente, no por tristeza hacia al-Rashidi, a quien nunca había conocido, sino porque en años de entrenamiento había desarrollado la capacidad de generar el estado fisiológico del llanto a voluntad como herramienta de cobertura. El control preciso de la musculatura facial, la presión específica sobre los conductos lacrimales, la respiración modulada que produce lágrimas reales. Quien lo miraba veía a un hombre desolado. Era la actuación más importante de su carrera y duraba horas. El momento de la ejecución llegó durante el pésame colectivo posterior al entierro, cuando los asistentes circulaban libremente para expresar condolencias a la familia del fallecido y entre sí. Era el periodo de mayor movimiento, mayor ruido, mayor confusión emocional y social, el momento donde un apretón de manos adicional se perdía completamente entre decenas de apretones iguales en el mismo minuto. Salem maniobró primero, usando el flujo natural de grupos en movimiento para posicionarse en el área adyacente a donde Tariq se encontraba recibiendo pésames. La señal de confirmación de posición fue visual, un gesto apenas perceptible que cualquier observador casual habría interpretado como ajustar la manga de la chaqueta. Cuando Khoury recibió esa señal, inició su propio movimiento. El encuentro duró 11 segundos, según los análisis posteriores de memoria de los propios agentes. Khoury se aproximó a Tariq con la expresión de reconocimiento vago de quien ve a alguien con quien ha cruzado palabras en el pasado sin ser amigos cercanos. En el contexto de un funeral donde todos los presentes eran parte del mismo círculo del ministro difunto, ese reconocimiento parcial era completamente natural y esperado. Extendió la mano derecha, pronunció las fórmulas rituales del pésame en árabe dialectal perfecto. Tariq respondió con la fórmula correspondiente, automáticamente, como cientos de veces ese mismo día. El apretón duró 4 segundos, más largo que el promedio, cargado de emoción aparente, completamente apropiado para el contexto. Nadie lo observó, nadie lo registró. Khoury se alejó. En los siguientes minutos, intercambió condolencias con otras 4 personas en diferentes puntos de la sala para disolver cualquier patrón posible de movimiento. Salem hizo lo mismo desde su posición, acercándose a Tariq brevemente 2 minutos después de Khoury, en un segundo contacto que fue el seguro de la operación. 8 minutos después de que Khoury estrechó su mano, Tariq al-Mansuri sintió la primera señal. Una presión leve en el pecho que cualquier hombre en ese estado emocional habría atribuido a la tensión del duelo y el esfuerzo de horas de pie. 4 minutos más tarde, esa presión se había transformado en algo cualitativamente diferente. Su rostro palideció visiblemente. Se apoyó en el hombre que tenía al lado. Sus 2 escoltas, entrenados para detectar cualquier cambio en su estado, lo notaron de inmediato y se aproximaron. Era demasiado tarde para cualquier cosa. Tariq colapsó en la mezquita de los Omeyas exactamente 16 minutos después de que Khoury le estrechó la mano. Los médicos presentes que respondieron en menos de 3 minutos no pudieron hacer nada que cambiara el resultado. El diagnóstico inmediato fue parada cardíaca masiva. Era un hombre de 52 años con historial conocido de hipertensión arterial. No había ningún elemento que en ese momento llamara la atención médica hacia otra posibilidad. Khoury y Salem salieron de la mezquita antes de que el cuerpo de Tariq fuera sacado, mezclados entre los dolientes que el caos del colapso dispersó hacia el exterior. Tomaron rutas distintas. Esa noche, cruzaron la frontera hacia el Líbano por puntos separados. Para las 2 de la mañana del día siguiente, ambos estaban en territorio israelí siendo debriefed. La muerte de Tariq fue declarada oficialmente como infarto natural en los comunicados del Mujhabarat. Pero la investigación interna fue iniciada de inmediato porque el contexto lo exigía. 2 muertes en el mismo círculo, en el mismo mes,
una de ellas de un hombre relativamente joven y en apariencia saludable. Las coincidencias eran demasiadas para ignorarlas. Sin embargo, la autopsia no produjo hallazgos que contradijeran la causa natural. La sustancia había completado su descomposición. El único rastro era la muerte misma. Pasaron 16 meses antes de que los servicios sirios concluyeran con suficiente certeza operacional que Tariq había sido asesinado y no simplemente fallecido. Otros 2 meses hasta articular la hipótesis del vector de contacto durante el funeral. Para entonces, reconstruir exactamente lo sucedido era arqueología imposible. 200 personas habían estado en ese pésame. Identificarlas todas completamente y cruzarlas con bases de datos de inteligencia de una docena de países era un trabajo que tomaría años. Y la mayoría eran exactamente lo que parecían ser. El funeral fue el único lugar donde Tariq era vulnerable y él lo sabía. Sus protocolos de seguridad habían eliminado prácticamente todas las demás vulnerabilidades durante una década de ajustes y refinamientos, pero no podía eliminar el duelo. No podía faltar al funeral del hombre que lo había protegido durante 30 años sin destruir algo esencial en su posición y en su propio concepto de sí mismo. No podía no dar la mano a los dolientes sin violar las normas más básicas del mundo en que vivía y operaba. Su fortaleza durante 10 años había sido su capacidad de volverse invisible. Esa invisibilidad tenía una sola excepción estructural: los momentos en que la humanidad ordinaria le exigía ser visible. El luto fue esa excepción. Y en esa excepción esperaban las personas que llevaban 9 años buscándola. Para los agentes que ejecutaron la operación, la experiencia fue técnicamente perfecta y psicológicamente singular en la carrera de ambos. Llorar mientras preparas la eliminación de alguien que está a metros de ti exige una disociación entre el estado emocional exterior y el estado cognitivo interior que va más allá del entrenamiento convencional de cualquier operativo. En las sesiones de debriefing psicológico posteriores, Cody describió ese periodo de horas como el más extraño de toda su trayectoria, no por el peligro, sino por la normalidad absoluta de todo lo que lo rodeaba. Estaba en un funeral genuino, lloraba con lágrimas reales junto a personas que lloraban con lágrimas reales, daba el pésame a personas que genuinamente lo necesitaban. Y al mismo tiempo, en el interior de esa normalidad perfecta, ejecutaba una misión que había costado 9 años y 9 fracasos. La contradicción entre la forma exterior del duelo compartido y la función real de sus acciones creó una disonancia que, según sus propias palabras, tardó meses en procesar completamente. La moralidad de la operación luto de Damasco permanece en tensión irresuelta. Los argumentos a favor señalan que Tariq era responsable directo e indirecto de la muerte de decenas de personas, que su red seguía activa y en expansión, que cada mes adicional de operación aumentaba el número de víctimas futuras, que el funeral fue la única ventana viable en una década entera de intentos y que no aprovecharla habría significado aceptar que ciertos hombres son simplemente intocables para siempre. Los argumentos en contra señalan que explotar el ritual del duelo como cobertura operacional viola algo fundamental sobre la humanidad compartida que incluso los enemigos de mayor enemistad deben respetar entre sí, que un funeral es el momento de mayor desnudez emocional de un ser humano, que la única debilidad de Tariq fue la lealtad hacia quien lo había protegido, y que usar esa lealtad como trampa hace la operación particularmente oscura independientemente de lo que el objetivo haya hecho en vida. No hay resolución, solo la pregunta persiste, y la pregunta es suficientemente incómoda para que permanezca sin respuesta definitiva. Esta es la historia de cómo el Mossad esperó una década para encontrar el único momento en que su objetivo no podía estar protegido, de cómo convirtió el ritual del duelo en método de eliminación, de cómo lloraron convencidamente mientras ejecutaban, y de cómo el hombre que sobrevivió 9 intentos murió finalmente en el lugar donde menos esperaba ser vulnerable, rodeado de dolientes, cumpliendo con la humanidad que su mundo le exigía. Porque a veces los hombres más protegidos del mundo no caen ante la fuerza, sino ante la emoción. No ante el arma, sino ante el protocolo. No ante el enemigo armado,
sino ante el que llora a su lado. Y cuando el más peligroso de los asesinos es indistinguible del más sincero de los dolientes, el funeral se convierte en el campo de batalla más invisible que existe. Uno donde las lágrimas son reales y la muerte también. Y nadie puede saber cuántas de las manos que se estrecharon en ese momento pertenecían a alguien que se marchaba y cuántas pertenecían a alguien que lo enviaba.